Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy voy a hablar de este texto. Se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral de Friedrich Nietzsche. Es un ensayo muy corto que Nietzsche le dictó a un amigo en 1873. Es decir, cuando Nietzsche tenía 29 años. Un año antes ya había publicado El nacimiento de la tragedia, pero es en este texto donde puede verse la entrada de Nietzsche a la filosofía. Recuerden que él había estudiado filología y también era pianista y hay algunas obras musicales de Nietzsche. Bueno, empecemos. Nietzsche nos dice que en algún lugar lejano del universo, unos animales inteligentes, astutos, inventaron el conocimiento. Aquí viene la primera crítica de Nietzsche. El conocimiento no es algo que el hombre extraiga de las cosas, sino que es algo que el hombre pone sobre las cosas. Es lo que más adelante se va a llamar voluntad de poder. Luego inicia el texto diciendo, menos mal, este momento de creación del hombre y del conocimiento solo duró unos instantes para decirnos que el hombre es un ser efímero, es un ser débil y que por eso mismo inventa el conocimiento. Es decir, el hombre es un animal que por carecer de garras y dientes tiene que crear algo, inventar algo para poder sobrevivir, para poder permanecer en la naturaleza y frente a los animales. Y como ustedes saben, el conocimiento es un instrumento de poder para dominar la naturaleza y también a los animales. Así el hombre fue adquiriendo su poder, pero sobre todo su seguridad. Luego, Nietzsche nos pregunta, ¿pero por qué ese impulso del hombre por la verdad, por buscar el conocimiento? Y Nietzsche nuevamente nos dice que es por debilidad. Es decir, el hombre es un ser vacío, un ser incompleto, un ser desnudo, si se quiere, como en Heidegger, un ser arrojado en el mundo, un ser sin hogar, que precisamente inventa el conocimiento como una fortaleza para protegerse de la intemperie de la naturaleza. Entonces, esta debilidad, esta incompletud, este vacío del ser, lo lleva a buscar otros seres, comunidades, el pacto social. Entonces, el pacto social surge por la debilidad, por el impulso de verdad y fortalece la verdad misma. Es decir, la verdad es una convención social en donde el otro me dice que es verdad, aprueba que es verdad, y el que no la tiene es excluido, marginado del cuerpo social. Este texto también es importante porque se anticipa a muchos otros grandes pensadores. Por ejemplo, a Freud. Nietzsche nos dice que el hombre ha olvidado el origen de las palabras, el origen del conocimiento, el origen del lenguaje.
y que vive en esa inconsciencia sin saber de dónde procede. El inconsciente pues es algo que va a trabajar Freud más adelante. Entonces es necesario, según Nietzsche, hacer una genealogía crítica de los conceptos, del lenguaje. Entonces hace esta genealogía del siguiente modo. Primero, hay un impulso nervioso, un instinto, una reacción corporal. Este impulso nervioso crea una imagen. He aquí la primera metáfora, dice Nietzsche. La imagen crea un sonido, es decir, la palabra y el lenguaje. He aquí la segunda metáfora. Y la palabra y la agrupación de palabras crea las definiciones y crea los conceptos. He aquí la tercera metáfora. La verdad, en filosofía, en la ciencia, se caracteriza precisamente por la universalidad del concepto. Entonces, lo que Nietzsche nos quiere mostrar con su genealogía crítica o con su desenmascaramiento es que detrás de los conceptos existe el lenguaje, existen las palabras, pero que detrás de las palabras existen las reacciones corporales, los impulsos nerviosos, los instintos y el cuerpo. ¿Sí? Nietzsche llama en este texto al cuerpo la abuela de los conceptos y, si se quiere, el lenguaje como un padre de los conceptos, haciendo alusión a la genealogía. Más adelante Nietzsche escribirá un libro muy importante llamado Genealogía de la Moral. Entonces esto es muy importante porque Nietzsche escribe en una época donde la verdad era la esencia pura de las cosas, el conocimiento puro de las cosas. Era una fenomenología entendida como una descripción de la esencia de las cosas. Entonces Nietzsche dice, no hay esencia de las cosas, hay una metáfora de las cosas, hay antropomorfismo y hay una imposición del ser humano sobre las cosas. El conocimiento no es captar la esencia de las cosas, ¿no? Entonces, viene su segunda crítica a la comprensión del lenguaje, y en esto también parece que se anticipa a Wittgenstein o a los filósofos pragmatistas y del lenguaje, en el sentido en que el lenguaje para Nietzsche no es una creación pura y lógica de la mente y de la razón, sino que el lenguaje es una creación arbitraria y lógica, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la palabra mesa de alguna otra manera no tiene nada que ver con la mesa en sí, o la palabra roca no tiene nada que ver con lo que sea la roca. Y en esto Nietzsche de alguna otra manera es platónico, en el sentido en que las palabras son arquetipos generales de la multiplicidad de la naturaleza, ¿sí? Es decir, la palabra es una síntesis o una unidad del devenir complejo y caótico de la naturaleza, ¿no? En ese sentido, las palabras para Nietzsche no corresponden con las cosas, ¿sí? Entonces no hay una verdad en las palabras, e incluso el lenguaje, o por medio del lenguaje, no podemos lograr la verdad, a diferencia de como creía Platón, en donde la dialéctica es el modo para acceder a la verdad. La segunda parte del texto está dedicado a la ciencia. La ciencia se cree dueña de la verdad, ¿sí? Y Nietzsche dice que está apoyada en dos metáforas fundamentales, que son el espacio y el tiempo. Pero, como metáforas, como antropomorfismos, como metonimias, ¿sí? Tampoco son verdades en sí mismas,
verdades puras, ¿sí? Al contrario, ¿no? No existe un tiempo en sí mismo, no existe la esencia del tiempo y tampoco del espacio, pero hay metáforas, dice Nietzsche, que funcionan, ¿sí? Y que la ciencia se caracteriza por no contradecirse y hacer que estas metáforas, que estas leyes de la naturaleza, funcionen unas con otras. Ahora, Nietzsche es también un filósofo que reflexiona mucho sobre el tiempo. Más adelante veremos en Zaratustra cómo el Zaratustra, el tiempo como un eterno retorno de lo mismo. Y el superhombre como alguien que afirma el eterno retorno, ¿sí? Como alguien que afirma el tiempo y que acepta el tiempo y que tiene el valor para poder vivir su vida tal cual ya ha sido. En esta alusión a la ciencia, en esta genealogía de la ciencia, nuevamente Nietzsche se inquieta por el tiempo y nos coloca un ejemplo muy interesante, citando a Pascal. Pascal dice que si un artesano soñara todas las noches que es un rey, y un rey soñara todas las noches que es un artesano, el rey y el artesano serían felices. Es decir, que la verdad, lo que creemos real, es una cuestión de frecuencia y de hábito en el tiempo, ¿sí? Es decir, si tuviéramos un sueño frecuente, lo más posible, o si durmiéramos más tiempo de lo que pasamos en la vigilia, es posible que creyéramos que lo real es el sueño. Entonces lo que ahorita creemos real es solo una cuestión de hábito, ¿sí? Es una cuestión de frecuencia. Ahora entramos a la tercera parte del texto, la parte final. En la parte final, Nietzsche opone a ese hombre abstracto que vive en la verdad, que congela las experiencias, que sintetiza el devenir, ¿sí? Ese hombre objetivo y científico y platónico, opone el hombre intuitivo, el hombre teatral, el hombre juguetón, el hombre creador, ¿sí? Los dos son creadores. Y esto también es muy importante en esta obra. Es decir, el hombre no puede dejar de crear, ¿no? Él crea unas etiquetas y unas máscaras sobre las cosas y unas interpretaciones de las cosas, pero el ser humano, si quisiera llegar a la esencia de las cosas, digamos que quita una máscara, lo que encuentra es otra máscara. Hay un ejemplo que me gusta bastante y es, por ejemplo, cuando uno quiere saber qué es una cebolla, ¿sí? Una cebolla redonda. Entonces tú quieres saber la esencia de la cebolla, quieres ir a lo puro de la cebolla, ¿sí? Al centro de la cebolla. Entonces empiezas a quitar capa por capa, buscando la esencia de las cosas. Y resulta que llega un momento en donde ya no hay nada. Y uno creería que la verdad es el corazón de las cosas, pero la cebolla es toda la cebolla, es todas las capas. En ese sentido, los dos, tanto el hombre abstracto como el hombre intuitivo, trabajan con las apariencias, con las superficies. Incluso Nietzsche es claro en decir que en toda obra que parezca pura, teórica y abstracta, está escondido el ser humano. Y más adentro está escondido el cuerpo. Es decir, que en una obra hay autobiografía, ¿no? Bueno, entonces en la parte final,
Mm, Nietzsche dice que como no podemos salir de la metáfora, ¿cómo actuaría el intelecto libre, el hombre libre, ¿sí? El hombre intuitivo? Entonces Nietzsche nos dice, él jugaría con las metáforas, ¿sí? Crearía nuevas metáforas, ¿no? Crearía nuevos lenguajes, crearía nuevos conceptos, ¿sí? Y tomaría esto como una obra de arte. Los dos son artistas, pero el uno, el hombre abstracto, es un artista que congela el devenir, el fluir, el caos. En cambio el otro, el hombre intuitivo, es aquel que juega, dice Nietzsche, los dados con el mismo devenir, que fluye con el devenir, ¿no? Entonces, el texto termina de una forma muy bella. Mientras, frente al sufrimiento y a la felicidad, mientras el hombre racional racionaliza la felicidad y el sufrimiento, es un hombre prudente, es un hombre moralmente correcto, es un hombre que mira las cosas desde el cielo de lo que él cree es la verdad, pero que para Nietzsche es simplemente una metáfora, ¿sí? El hombre intuitivo improvisa con el sufrimiento y con la verdad, mientras el hombre abstracto reprime la felicidad y el sufrimiento y en ese sentido es estoico. El otro es como un niño que toma las cosas al azar y que toma la vida como un juego y que como tal la puede disfrutar. Entonces, cuando uno creería que el hombre racional y estoico eh, es algo negativo, Nietzsche cita algo que él mismo hizo cuando era niño y cuando tenía 9 años o un poco menos, no recuerdo bien, en donde pegaba un aguacero y él con mucha ecuanimidad caminaba a su casa mientras su madre y su hermana lo llamaban preocupadas y él con mucho estoicismo y mucha tranquilidad dijo que lo mejor era ser prudente. Esto hace el estoico, ¿sí? Y Nietzsche, al parecer, quiere mostrarnos ese pasado donde él fue estoico, pero también está entre ese hombre del futuro que es el hombre intuitivo. Bien, espero les haya gustado. Recomiendo sobremanera este texto, es muy importante para entender la obra de Nietzsche. Y bueno, inquietudes, sugerencias, aquí estoy. Hasta pronto.